Parece que había un problema con internet. ¿Se lee, no ve? Otra vuelta se cortó. ¿Qué pasa? Ya, entonces tenemos referente a las enfermedades inflamatorias de la mama. Vemos que cualquier agresión a la glándula mamaria, cualquier agresión que podamos tener, ya puede ser por aspectos microbianos, químicos, hormonas o físicas, condiciona que esta estructura de la mama tenga alguna respuesta inflamatoria local. Y en ese sentido vemos algunos cuadros de mastitis, la mastitis aguda, que es la que podamos observar y ocurre generalmente en las primeras semanas de la lactancia. Es una infección bacteriana que entra en forma retrógrada, puesto que el niño al estar succionando empieza a soplar. Y generalmente ya cuando son los niños un poco más grandecitos empiezan a tener grietas inclusive en los pezones y la infección viene en forma retrógrada. Generalmente los gérmenes que vemos son los gérmenes de la piel, el estafilococo aureus y los estreptococos. Son cuadros clínicos que van a darnos inflamación a nivel local y va a presentar en forma sistémica cuadros de fiebre. Dentro de este cuadro hablamos de la mastitis, ¿no? Que generalmente está por el estafilococo aureus y tiende a crear abscesos, va a entrar en forma retrógrada. La leche sale de dentro hacia afuera y en este caso la infección va a ver de fuera hacia adentro. Y vemos que la lactancia materna no debería suspenderse. Antes tendríamos que vaciar la mama para hacer que fluya el contenido infeccioso hacia afuera y no siga acumulando abscesos. ¿Qué se hace el tratamiento? Como sabemos, todo absceso drenado es absceso curado. Y eso es lo que se va viendo. Juntamente eso vamos a utilizar antibióticos y algunos antiinflamatorios. Dentro de lo que vemos de las mastitis agudas tenemos dos entidades frecuentes, la puerperal y la neonatal, que son en la etapa de la vida del bebé. Y también hay mastitis crónicas, que aquí en esta diapositiva se las coloco únicamente para que podamos verla, como la mastitis residual, esclerosante, la necrosis de la grasa, algunas otras como la ectasia ductal, fístulas, conductos, enfermedades de radiodermitis, mastitis. Son mastitis crónicas que nos van a dar algún tipo de patología, como su nombre dice, en forma antigua. El absceso, ¿cómo se conforma el absceso? Tenemos, como hemos visto, repitiendo la parte anatómica, se dilatan los senos galactóforos. Viene el conducto, la infección viene de afuera hacia adentro, ingresa por el conducto y este seno galactóforo se empieza a dilatar. Estos van a dar infección y van a empezar a dar proliferación de bacterias hacia las partes secundarias y terciarias. Y van a condicionar que esto cuando aumente de tamaño va automáticamente, va a imaginar, va a invertir una inversión del pezón. Por eso a veces vemos que hay pezones invertidos, porque este cuadro infeccioso que ha habido acá, que ha crecido bastante, se lo ha retraído el pezón. Entonces, causas de que puedan existir una inversión del pezón, un absceso a nivel de la mama. Todo absceso, todo vemos en patología nos han enseñado. Calor, rubor, tumor donal, los signos cardinales que debería tener todo proceso inflamatorio en ese sentido. Y más que todo, un absceso en este aspecto. Algunas veces podemos encontrar un absceso en la cual la mujer viene a la consulta por un dolor en la mama y dices, tiene una masa tumoral prácticamente con un agrandamiento. Generalmente, estos tipos son unilaterales
y van creciendo, van enrojeciendo los signos cardinales, como hemos dicho, y a veces cuando ya empieza a madurar, se va a abrir automáticamente, empieza a tener algo de prurito en la zona. También podemos encontrar juntamente con este inflamatorio a nivel de la axila ganglios linfáticos. Entonces, una infartación ganglionar a la axila del mismo lado. Y eso es lo que vamos viendo como un proceso inflamatorio. Se han hecho algunos estudios de termografía para poder ver los procesos infecciosos a los que pueda llevar estos cuadros. El diagnóstico vamos a hacer simplemente por la exploración, vamos a comprimir, podemos extraer un poco de colección purulenta y podemos hacer, digamos, una citología de ese aspecto de lo que se puede hacer a través del pezón, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer un vaciamiento, hay que usar antiinflamatorios y antibióticos en ese sentido. Entonces, el absceso de la mama, la mastitis. Otro de los cuadros frecuentes que viene a nivel de lo que las mujeres jóvenes en edad reproductiva es que a nivel del pezón puede haber una especie de ingurgitación. Se llene, como nosotros vemos que a veces cuando estamos de pie bastante tiempo estamos viendo unas venas tortuosas, no se han ingurgitado las venas. En este caso, igual esos túbulos, esos senos pueden ingurgitarse a nivel de la areola. Y esta molestia puede indicar la mujer, ¿no? Que está teniendo un hijo, que se le hincha prácticamente. Y puede haber una secreción como si fuera algo de miel pegajosa que puede estarse. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente la exploración y bueno, hay que hacer lo siguiente. Si es una ingurgitación, hay que vaciarla, ¿no? De igual manera como la otra del absceso, hay que realizar, darle antibióticos y antiinflamatorios. Un dato importante que no podemos olvidarlos, que la tuberculosis podemos encontrar en muchas partes de nuestro cuerpo. Y se ha visto que también en la glándula mamaria podemos tuberculosis. Y hemos tenido pacientes a nivel de la emergencia y a nivel de lo que es las consultas de consulta externa e internación, pacientes con heridas o úlceras que no sanan particularmente, permanentemente, van produciendo abscesos. Entonces, hay un absceso purulento que va a crecer, es una masa ya indolora que va dando algún tipo de molestia. Hay ganglios a nivel de la axila o a nivel cervical. En ese sentido, ¿qué hacemos? Una biopsia y encontramos en este caso calcium que podemos encontrar o el bacilo de Koch. Entonces, el tratamiento que sea, tenemos que dar tratamiento para la tuberculosis, ¿no? En ese sentido que el tratamiento. O sea, no creemos que la tuberculosis también no existe a nivel de la glándula mamaria, existe, ¿no? Entonces, a veces por algún tipo de conducta no muy adecuada entre la mujer y su esposo, condicionan este tipo de alteración. Hay pacientes que los esposos son mineros y la mujer tiene una especie de una úlcera, una masa y a nivel de ganglios a nivel de la axila. Y no debemos dejar de sospechar, decirle, tomaremos una biopsia y veremos qué es lo que sale. De igual manera, otro aspecto, la sífilis. En la sífilis tenemos encontrado unos pacientes con una masa dura con una úlcera, ¿no? Que tiene poca profundidad y puede llegar a afectar algunos conductos, ¿no? Y no sabemos, entonces lo único que tenemos que hacer es tomar una biopsia. Y bueno, la citología y los estudios nos van a, un BDRL, ya sospechando, nos van a dar el diagnóstico. El tratamiento lo conocemos con antiluéticos. Esa era la parte benigna de la mama que teníamos pendiente. De igual manera, tenemos que hablar ahora de la parte de los tumores malignos de la mama. En este caso es muy importante esto, ¿no? Y hablamos del cáncer de mama. La palabra cáncer, vamos a ir viendo que es una palabra griega. Es una palabra griega que significa cangrejo. ¿Pero qué es esto? Es una proliferación en cualquier parte. Veamos cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de cualquier órgano que tengamos. Es una proliferación acelerada, crece rápidamente, desordenada y no controlada. O sea, crece rápidamente, desordenadamente y no se puede controlar. Es difícil controlarles. Empieza a invadir y después empieza a dar metástasis, ¿no? Entonces, vemos que esa es la definición como una proliferación en cualquier parte de nuestro cuerpo que podamos encontrar este cáncer. Y una proliferación acelerada, desordenada y no controlada de las células pertenecientes a distintos tejidos, ¿no? En este caso de la glándula mamaria. Y la palabra cáncer, como les decía, significa cangrejo. Estas formas, dice aquí, como aquí tenemos una imagen a nivel
de la diapositiva, adoptan diferentes formas abigasadas, o sea, como raíces, como si estuviera introduciendo, no es lo que pasa. Es similar a un cangrejo marino, de ahí viene esa palabra. La incidencia a nivel del cáncer mamario aumenta progresivamente con la edad. Por lo tanto, a los 30 años es infrecuente, menos, poca cantidad, pero 20% de los cánceres de mama entre el 40 y 50 años, entre el 40 a la quinta década de la vida y después mayor. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? El screening mamográfico anual que debería ser después de los 40 años. Como se está realizando mujeres en edad fértil, en edad reproductiva, ¿qué debe hacerse cada año? Un Papá Nicolau. En nuestro medio del cáncer cervicuterino son las muchachas bastante jovencitas, señoras jovencitas, que están teniendo problemas a nivel cervicuterino. Y lo que se ha visto como un método de diagnóstico es hacer Papá Nicolau a los pacientes cada año. Y nosotros debemos pensar también en el sentido de hacer una mamografía después de los 40 años. Dice, en este caso importante, voy a repetir, que esto se basa en la baja. ¿Por qué los 40 años? Porque hay baja sensibilidad de la mamografía antes de los 40 años. Ya habíamos dicho, es referente a la densidad y al tejido graso. Y también, de igual manera, hay baja incidencia. Vemos que es infrecuente a los 30 años. Entonces, la mayor frecuencia 40, 50 años. Por eso se ha visto que el screening debería ir adelante a partir de los 40 años. Generalmente este es diagnosticado, vean en esta diapositiva, que el cáncer más frecuente encontrado es la segunda causa común de muerte de cáncer en la mujer. Es la segunda cáncer. Y de frecuencia se ha visto que es la de segunda después del pulmón, de todos los cánceres. Entonces, es muy importante que podamos nosotros tratar de buscar y encontrar esta patología a muy temprana edad. Dice que constituye una de cada 10 casos. En casos 10 que vengan por cualquier patología, uno o más van a ser neoplasia. Entonces, la incidencia es bastante alta. La mamografía sigue siendo el gol estándar, lo que nos va a llevar al diagnóstico, ¿no? Y encontrar un cáncer de mama, lo ideal sería buscar hacer un tamizaje para disminuir la mortalidad. Es lo que se hace con el Papa Nicolau y de igual manera se hicieron un tamizaje. ¿Cómo se hace un tamizaje? Una búsqueda de un cáncer de mama. Se debe preconizar el autoexamen. El autoexamen debe estar preconizado en forma diaria a la mujer. Debe ir al baño, en el aseo matutino que se hace, debe hacerse un autoexamen de la mama. El examen clínico de la mama se tiene que realizar cuando venga nuestra consulta. El porcentaje es más bajo que encontramos, pero debemos realizar, no debemos olvidar. Generalmente estamos saltándonos, vemos cuello, tórax y directamente abdomen. Y a veces la mujer tiene algún problema a nivel de la mama. Y hay que hacer énfasis en ese aspecto. De igual manera, a los 40 años, mamografía por tamizaje, podemos pedir una mamografía digital o en algunos casos biopsias. Entonces, estas serían unas modalidades que podamos plantear como un tamizaje para tratar de encontrar la patología a muy temprana preponderancia. Dentro de las recomendaciones tenemos la edad para comenzar las mamografías, 40 años. ¿Cómo se debe hacer? Cada año. Y debe ser también de igual manera un examen clínico de las mamas y el autoexamen de la mama. Debemos preconizar que la mujer tiene que hacerse un examen. Entonces, estamos recomendando a este tamizaje que estamos planteando, a este tamizaje que estamos diciendo para tratar de encontrar la patología a muy temprano diagnóstico, entonces tratar de hacer que se lleve adelante unas recomendaciones. Dentro de este tamizaje también hay pacientes que tienen alto riesgo. O sea, tenemos, ¿qué pacientes? Dice, mutación con BRCA. ¿Qué paciente sería eso? Aquellas pacientes que tengan familiares que han tenido algún problema ya en el aspecto de un cáncer de mama hereditario. En estos casos ya son gente con un tamizaje de alto riesgo. El porcentaje de cáncer va a ser mayor en los pacientes. Entonces tenemos que hacer estudios de un BRCA1, BRCA2. Les decía anteriormente, en Cochabamba teníamos el laboratorio. Hoy en día contamos en Santa Cruz, pero toman la muestra, es costoso, pero es ideal realizarlo. Hay aquellos pacientes que tengan un síndrome de Liu-Frau-Meri o parientes, el síndrome de Cowden que habíamos hablado, las mujeres con historia clínica
de un cáncer de mama. Tenemos antecedentes, la mamá, las hermanas. Entonces, esos pacientes tienen que tener un tamizaje de alto riesgo, a los cuales una hiperplasia ductal atípica, un carcinoma lobular in situ. Encontramos en esa paciente un carcinoma in situ. Ideal, ¿no? Pero esa paciente entra a ser un tamizaje desde esa fecha de alto riesgo. Tenemos que nosotros hacerle otras cosas más. Y en ese sentido, al examen ultrasónico específico, resonancia magnética, la tomosíntesis, como de rutina en los pacientes, son tamizajes para pacientes que tienen alto riesgo, que son mayores que las concomitantes, las que podamos encontrar las mujeres comunes, normales, sino estas son con altos riesgos, porque tienen alteraciones o mutaciones del BRCA o tienen algún tipo de otra enfermedad. De igual manera, podemos pedir otros tipos de estudios, mamografía digital, reconstrucciones computarizadas, mamografías digitales tridimensionales, especificidad con resonancia magnética o ecografías avanzadas. Entonces, tratan de hacer énfasis en el aspecto de gabinete, en estudios de gabinete que nos puedan ayudar más que a las otras normalmente. Las otras, el tamizaje, son generalmente con mamografía que vamos a hacer, revisión, examen físico de la mama anualmente, el examen, autoexamen de la mujer cada día, vemos, eso es un tamizaje. Pero a otros pacientes tenemos que mejorar ese tamizaje. De igual manera, en estos pacientes con alto riesgo, podemos nosotros ver y buscar una biopsia por estereotáctica, la precisión percutánea con aguja estereotáxica, en aquellos casos en los cuales el BIRAT tiene que ser 3, 4, 5. Queremos llegar a diagnosticar en aquellos que tienen lesiones sospechosas, que no tienen una lesión clara, pero son lesiones sospechosas. Las áreas a través de la resonancia magnética son áreas sospechosas. Vemos que esta mesa es específica para este tipo de biopsias. La masa sólida es no palpable. Simplemente están diagnosticando por las imágenes o a veces no se logra ver ni en el ultrasonido, solamente en la mamografía, pero no se palpa ni no se puede identificar pero tenemos que hacerle una biopsia por este método. Las microcalcificaciones sospechosas o la distorsión de arquitectura. Entonces, hay cierta indicación para usar este tipo de biopsia con la mesa específica como habíamos hablado. Referente a los factores de riesgo que pueden existir, entonces tenemos en nuestra historia clínica la edad del paciente. Cuanto más alta la edad de la paciente, 50, 60, 70, hay mayor riesgo de tener cáncer de mama. Cuanto más jóvenes tengan 20, 30 años, el riesgo es menor. Entonces vemos factor, la edad, alto y bajo. Geográficos, ¿dónde? Norteamérica, Europa es mucho más elevado, excepto en América Latina, en Asia, es menor cantidad. Vemos que el factor de riesgo es menor. El factor de riesgo a nivel socioeconómico es más alto a nivel de los países desarrollados, ¿me entiendes? Es más alto y más bajo a nivel de estados socioeconómicos bajos. Entonces, vamos a ver el por qué. Embarazo, dense cuenta, hay gente que se embaraza después de los 30 años o 40 años, cuando algunos han dicho primero la casa, primero el vehículo, primero todo y después el embarazo. Ha llegado 30, 40 años o menos 35 años, entonces riesgo de mayor alto el embarazo tardío. En Latinoamérica, vemos en Asia, el embarazo es menos de 20 años. Estamos viendo que el riesgo es bajo para el aspecto de un cáncer de mama. La oforectomía, preconizan los países de Europa, de Norteamérica, ¿no? Entonces, el riesgo es alto, ¿no? Y bajo es sí. El peso, pacientes obesas o delgadas. La menarquia precoz, ha tenido una menarquia a los 10 años, 12 años. Entonces, tenemos un índice de aumento de hormonas a muy temprana edad. Entonces, el riesgo es alto. Cuando ha tenido una menarquia mayor de los 15, 16, 10, el riesgo es bajo. Están viendo riesgos. La menopausia tardía, sigue menstruando a los 50 años, 55 años, entonces es un riesgo alto. La paciente ya no está menstruando, ha sido precoz su menopausia,
está a los 35 años y es menopáusica, ya no tiene periodos menstruales, entonces los niveles de estrógeno son bajos, entonces el riesgo es bajo. O enfermedades que pueden familiares con cáncer, el riesgo es alto. Y si no tiene familias con cáncer, el riesgo es bajo. A ver, veamos cada uno. La edad de presentación media, dice, es alrededor de los 56 años. En menores de 40 años, un 10%. En mayores, digamos, de los 40, 60%, llega hasta un 70%. Entonces, cuanto más edad aumente, el riesgo de cáncer de mama es mayor. El sexo es 100 veces más frecuente a nivel de la mujer que del hombre, 100 veces. Vemos los factores geográficos más frecuentes a nivel de Norteamérica, excepto a nivel de la parte, digamos, donde vemos de Latinoamérica, que son menor cantidad, ¿no? La edad más frecuente en una mujer es más de 50 años. Cuanto más años tenga, mayor proporción a un riesgo de tener un cáncer de mama. De igual manera, este es el aspecto importante, el estado hormonal y genético. A nivel de los factores, cuando tiene una menarquia precoz o una menopausia tardía, son predisponentes, porque en ese sentido, con una menarquia precoz tenemos que el aspecto hormonal es bastante elevado a muy corta edad. Una menopausia tardía es que el factor hormonal sigue todavía funcionando. Entonces son factores predisponentes, ¿me entiende? Un aspecto protector, por ejemplo, el embarazo. Un embarazo temprano que tengan muchos niños, la lactancia condiciona como factores protectores. De igual manera se ha visto que el hábito, que las grasas y el alcohol son factores de riesgo. Y si vamos analizando en lo que habíamos visto en esta primera tablita, ahí vemos todos esos datos que estamos pudiendo analizar en este aspecto. Entonces, de igual manera, a nivel de lo que es la parte de herencia, vemos que hay un gen dominante autosómico. Hay mujer que tiene dos o más familiares en primer grado, ya sea madre, hermana, tiene un 50% de padecer un cáncer de mama. Entonces, la parte de herencia de igual manera vemos. ¿Y dónde se localizan este tipo de neoplasia? Podemos encontrar, esto se ve a nivel del ducto y del lobulillo, a nivel del ducto y del lobulillo. Son los dos lugares que podemos ver, ¿no? Y en algunos vamos a poner mixtos. Entonces, ojalá encontremos in situ. In situ es el estadio en el cual estaría empezando carcinoma intraductal o carcinoma lobulillar in situ. En vez lo que estamos encontrando en una mayor proporción son carcinomas invasores, ductal invasor o lobular in situ. Entonces vemos que los dos están atacando aquí al lobulillo o a los conductos, ¿no? Entonces, conductos, dentro de los conductos podemos encontrar. Y de igual manera, estas neoplasias pueden ser epiteliales, entonces, porque habíamos dicho que son neoplasias epiteliales, se las conoce como carcinomas, y tenemos el carcinoma in situ, que no invaden el estroma, en el sentido, no logran estar al estroma, y tenemos carcinoma ductal in situ y lobular in situ. Este lobulillar in situ y el ductal in situ, ojalá que podamos escuchar. Vamos a hablar de curación de la paciente, hacer una cirugía que va a ser curativa y no va a tener más neoplasia. Pero cuando encontramos a nivel avanzado, estamos hablando de tiempo de sobrevida únicamente. Dentro de las variedades del ductal tenemos la variedad comedón, la variedad cribiforme y la variedad papilar. Dependiente a la agresividad, cada uno de ellos va a tener un tiempo de sobrevida. De igual manera, los infiltrantes, lo que habíamos dicho, dense cuenta, estos in situ son un porcentaje muy bajo. Tenemos el 95% son infiltrantes. O sea, es un porcentaje muy alto. Y de igual manera, estas tenemos la parte ductal, que es la que más tiene, en 75-80%. La lobular es el otro porcentaje que completa, digamos, este 95% y los mixtos. Entonces, todos estos con sus diferentes variedades, dependiente a la agresividad que van teniendo cada uno de ellos. Algunos son más agresivos, menos agresivos. Y eso el patólogo es el que nos va a ayudar en ese aspecto. Pero esos cánceres ya han atravesado el estroma. Ya son pacientes que vamos a tratar. Ojalá podamos mejorar el tiempo de sobrevida, para lo cual los aspectos de la medicina van avanzando cada vez más, ¿no? Existe también neoplasias mesenquimales, como lo que vemos, ¿no? Fibrosarcomas, angiosarcomas, todas estas tipos son del mesénquima. El porcentaje es mucho más bajo. De igual manera hay neoplasias, o sea, cáncer,
metastásicos de la mama. La mama puede mandar metástasis a otros órganos, como ser melanomas, linfomas, que pueden ir al pulmón, al estómago, al ovario, pero la incidencia es baja. Por eso es neoplasias metastásicas de la mama. La mama puede enviar, la incidencia es baja, ¿no ve? Pero en ese sentido, de igual manera, se puede encontrar que el primario sea a nivel de la mama. ¿Cómo encontramos el cuadro clínico de este tipo de pacientes? Podemos encontrar a simple vista, tenemos aquí en esta imagen, una gran masa que está prácticamente condicionando una invaginación del pezón. Se está invaginando ese pezón. Es una tumoración que estamos observando. La paciente se va a quejar de dolor en la zona, va a haber desame, va a haber del pezón. El pezón, ¿por qué es invaginado? Porque ha crecido esta masa y ha traccionado hacia la parte interna. Es como hemos indicado de frente a lo que es el absceso en la mama, condiciona que es con senos se dilatan bastante y van a traccionar. De igual manera, esta retracción del pezón nos puede condicionar algún problema. De igual manera, esto va a condicionar un problema a nivel de la axila, puede haber un bloqueo axilar y de ahí viene el vaciamiento linfoganglionar. Dentro de estos cuadros es lo que vemos y podemos analizar. El 70% cuando llega a la consulta, la paciente indica que ya se ha palpado una masa. Dense cuenta, un estadio avanzado, la paciente. Solo el 10% encuentra el médico. ¿Por qué? Porque no hacemos la revisión clínica de la mama. Si revisaríamos la mama en forma periódica a todos los pacientes, yo creo que el porcentaje aumentaríamos con este. Pero el porcentaje es bajo, ¿me entienden? Y a veces porque la paciente dice que tiene algo recién, ¿me entienden? Pero normalmente no estamos acostumbrados a hacer una revisión de la mama, ¿no? Generalmente viene el paciente porque tiene un dolor persistente, puede haber un escozor a nivel o secreción del pezón. En esos casos, lo que tenemos que hacer es revisar al paciente, hacer un examen clínico importantísimo. A veces hay retracciones o cambios de coloración inclusive. Y el diagnóstico, bueno, pedimos una mamografía mayor de 40 años o menor, puede ser una ecografía mamaria. Y primeramente para el diagnóstico, ¿qué es? La anamnesis. El examen físico, habíamos dicho, la historia clínica consta de dos partes. Una parte en la cual es netamente el charlar, dialogar con el paciente, ganarse la confianza, que nos cuente todos sus problemas. Y nosotros tenemos ya un posible diagnóstico. Tenemos el posible diagnóstico y la vamos a revisar, como hemos hablado anteriormente, de pie a la paciente, primeramente revisamos y posteriormente de costado, ¿no ve? Nos han enseñado en semiología las 4 maniobras semiológicas, la inspección y la palpación, las dos las vamos a hacer a nivel de lo que es la mama y tenemos que palpar. De igual manera que han llegado a hacer una historia clínica a la paciente, tenemos que pedir una mamografía. Y si vemos una imagen en ese sentido, podemos hacer un PAF, una punción con aspiración con aguja fina, ¿no? O una biopsia que nos puede llegar a diagnóstico. Y en ese sentido, la patología mamaria puede dar diferentes tipos de patologías, ¿no? Nos puede dar tumores de mixomas, carcinomas, adenocarcinoma, la enfermedad de Paget. Hemos tomado algunas de las patologías más frecuentes que podríamos decir. Generalmente estas son el mixoma gigante, son patología neoplásica cuando la mujer está alrededor de la menopausia. Hemos dicho que entre los 40 y 50 años es el porcentaje generalmente bastante alto que encontramos neoplasias. Y vemos que mujeres en esta edad alrededor de la menopausia podemos encontrar masas tumorales de crecimiento lento. Va creciendo en 6, 7 años, como dice la literatura, y con baja malignidad. Por eso tenemos el mixoma gigante. Lo que se hace es hacer una ecografía, una mamografía y tener un diagnóstico y hacer una mastectomía, ¿no? Una mastectomía simple porque es realmente este tipo de patología no es tan agresivo como los demás. Tenemos el sarcoma. Aquí tenemos, y de igual manera, a nivel de la menopausia, son sarcomas que están en crecimiento rápido, pero en este caso es duro. En el anterior es un crecimiento lento en varios años. Generalmente se ve como si fuera un fibroma, se esté malignizando. Y a veces va llegando a la parte de dar, digamos, crecimiento de otros órganos, como ser osteogénico. Y vamos a encontrar a la parte linfática, a los músculos, a la parte grasa
Entonces puede ver liposarcomas, mielosarcomas, o sea, todo con el apellido del sarcoma, ¿me entiendes? Dependiendo del tejido donde está. Si está a nivel del músculo, miosarcoma. Si está a nivel de la grasa, liposarcoma. Entonces, puede haber este crecimiento rápido del sarcoma, puede estar desarrollando rápidamente. Generalmente va a afectar, digamos, la piel, va a lograr formar como una úlcera a nivel de la piel, pero no tiene ganglios. Hacemos una mamografía y encontramos este tipo de lesiones que sospechamos que puede ser un sarcoma. Hacemos la toma de biopsia por congelación y nos dan el diagnóstico y hacemos tratamiento, una mastectomía radical. En este caso, la conducta es diferente a la otra, en este caso, una mastectomía radical. Cuando hablemos del tratamiento, vamos a referirnos a cada uno de los tipos de patologías. Entonces, ya tiene que ser ampliada, inclusive con tratamiento adyuvante. O sea, ¿qué quiere decir? Añadir otro tipo de tratamiento a la cirugía, ya sea con quimioterapia o radioterapia. Otro carcinoma es cirrosis infiltrante, siempre en las mujeres alrededor de la menopausia. Es un tumor que va a ser en un término medio, no es como el otro lento, sino ni muy rápido. Es un crecimiento duro y regular que va a crecer a nivel de lo que va a estar como si estuviera atrofiando el tejido mamario. Es como si fueran calcificaciones a nivel de lo que lleva la glándula mamaria. Y vamos a tener cadenas ganglionares de igual manera. ¿Qué tratamiento vamos a hacer? A todas vamos a hacer una mamografía o concomitantemente más una ecografía. Y el tratamiento va a ser una biopsia por congelación y hacemos una mastectomía radical. De igual manera como el otro, radical modificada con tratamiento adyuvante. También podemos encontrar un carcinoma inflamatorio. Es como vimos la parte inflamatoria de la mama y podemos confundirnos, creemos que es una mastitis, pero hay que pensar también que podría llevarse adelante un carcinoma inflamatorio de la mama. Es carcinoma inflamatorio de la mama, vamos a encontrar que una de las mamas está totalmente con cambio de color. Hay calor, rubor, tumor y dolor en la zona. Es como si fuera un proceso inflamatorio, pero en este caso también que es a consecuencia de una neoplasia. Y en este sentido puede darnos metástasis regionales. Y vamos viendo en este aspecto del carcinoma inflamatorio, veamos, la epidemiología, 2% de todos los cánceres de mama. Entonces es frecuente. De todos los cánceres de mama que tenemos, el carcinoma inflamatorio llega a ocupar un 2%. No hay preferencia por edad, puede ser en cualquier edad y puede ser asociada con el embarazo y lactancia. Entonces, tenemos una paciente que está embarazada, está dando de lactar a su bebé y aparece una zona rubicunda, creemos que es una mastitis. Entonces, viene en ese aspecto de que nosotros estemos teniendo un diagnóstico equivocado, pero a veces aparecen ya las úlceras grandes que nos hacen sospechar y vamos a ver en ese sentido. Son generalmente mujeres jóvenes en edad reproductiva y empieza a pasar un nódulo que va a afectar a la piel en pocas semanas. Ahí da un color rojo, púrpura y empieza a haber crecimiento de adenopatías o de ganglios a nivel de la zona inflamada, que es muy diferente a lo que nos está llevando una mastitis, un problema inflamatorio de la glándula mamaria porque está dando de lactar el bebé. Entonces, inmediatamente tenemos que ver y tratar de realizar los estudios, una biopsia, para tratar de llegar a tener un diagnóstico definitivo. Y en este caso, cuando se encuentra un carcinoma inflamatorio, hacemos el tratamiento en changos. Primero se hace un tratamiento de quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. Después se hace la cirugía respectiva y posteriormente se da con la radioterapia. Son carcinomas bastante agresivos, este es el carcinoma inflamatorio de la mama. El que más estamos encontrando y que tenemos casi todos en mente es el adenocarcinoma, ¿no ve? Es una tumoración que crece lento y de gran tamaño. Existen ganglios tardíos que van a aparecer, mujeres en diversas edades. A variedad adenopapilar, el sea ductal o el sea gelatinoso. Entonces, en diferentes edades, pero vemos que no tiene preferencia, predisposición, entonces el adenocarcinoma. El diagnóstico se hace por mamografía, pero ¿qué vamos a hacer? Una vez que la mamografía nos sospecha, tenemos que hacer una biopsia por congelación. Vemos y tomamos la muestra y mandamos a
analizar. Y en ese aspecto podemos tomar la conducta sándwich, hacer un tratamiento neoadyuvante, primeramente una quimioterapia de unos 3 ciclos y posteriormente se hace la cirugía radical modificada, quimio y radioterapia posterior. Entonces, son tratamientos que se puedan plantear. La enfermedad de Paget, otra de las patologías que queremos decir, vemos que la glándula mamaria está así, como si tuviera una costra mielicérica a nivel de lo que viene la glándula mamaria, como si tuviera miel, un tejido pegajoso que está teniendo en ese aspecto. Y vemos que aparecen unas úlceras. Mujeres de 50 años, raro es bilateral, generalmente aún solo aparece, a nivel de la pesiona o donde desemboca el conducto. Es como si hubieran dado una mascada en la zona, ¿me entiendes? Es una úlcera que aparece a nivel de la desembocadura del conducto. Ahí es lo que pasa. Y empieza a aparecer por detrás de la parte de la areola, por detrás, una masa dura firme que se está ulcerando. Entonces, nos va a dar ganglios axilares positivos y que se dice que la supervivencia a 50 es baja, son cánceres que están tomando mucho. Dense cuenta cómo se va comiendo prácticamente la glándula mamaria por la masa dura, ¿no? Y a veces hay pacientes que llegan así en este estado a la consulta, en este estado ya no pudieron respirar porque ya diseminado al pulmón y hasta el pulmón con bastante cantidad de líquido, con hidrotórax prácticamente. El diagnóstico vamos a hacer siempre por mamografía que se pide y la biopsia, ¿no? La biopsia nos va a dar el diagnóstico. Y el tratamiento, entonces, haremos un tratamiento adyuvante, haremos la mastectomía y posteriormente un tratamiento de quimioterapia y radioterapia posterior. Entonces, la enfermedad de Paget, su nombre dice. Un dato importante esto, como el carcinoma inflamatorio en la etapa de embarazo, cáncer de mama y embarazo. Puede haber cuando la mujer, y es bien difícil llegar a diagnosticar, puesto que cuando la mujer está en etapa de embarazo, hay un cambios fisiológicos normales a nivel de la glándula mamaria y uno no distingue. A veces puede creer que tiene hasta un problema de un fibroma, alguna de esas cosas está pasando y condiciona que está creciendo una neoplasia, ¿no ve? Y ocupa el 2.5% que se detectan durante el embarazo. Hay tardanza, ¿por qué? Porque es difícil por la alteración fisiológica que dijimos, generalmente a veces llegan sin controles prenatales. ¿Qué se está estimulando actualmente? Que tengan toda mujer embarazada 4 controles prenatales. Entonces, parece ha visto de darse algún tipo de incentivos para que vayan las mujeres, se hagan hacer 4 controles prenatales durante su embarazo, y en el cual se pretende que el médico tenga que encontrar algún tipo de patología, ¿no? Hacerle todos los estudios para que el bebé pueda nacer sin mayor problema y la mujer no cuente con algún tipo de enfermedad o un cáncer en este caso. Entonces, por eso se ve, a veces no llega ni un control prenatal, y va directamente con problemas. Ahora, los nódulos que pueden ser en la mama o los tumorcitos a nivel axial, puede decir, son producto de crecimiento de la glándula mamaria, porque está aumentando el tamaño del seno para la lactancia materna. Y a veces la mujer se deja, ¿no? Por negligencia o por temor. Generalmente es por temor, ¿no? Que va avanzando. Entonces, nosotros podemos confundir con un fibroadenoma. Creemos que es un fibroadenoma o cambios fibroquísticos o papilomas, algo, pero sin embargo está teniendo un cáncer de mama. Entonces, no tenemos que olvidar que de igual manera, en este caso, como está embarazada, podemos hacer una ecografía. Una ecografía de la glándula mamaria nos va a poder mostrar qué es lo que está pasando. Una ecografía y en algún caso tenemos que hacer una punción, una biopsia de la zona, y a veces los ganglios linfáticos. Dense cuenta, los ganglios axilares en el embarazo, entre el 65 al 80% ya da positividad. Entonces, si tenemos una duda con anestesia local, podemos tomar un ganglio y poder tener algún tipo de diagnóstico. Entonces, no dejemos de pensar y sospechar. Dentro de esta conducta, acuérdense esto, el cáncer de mama no pasa la barrera placentaria, o sea, no sobrepasa la barrera placentaria. Y muchas personas dicen, ay, estoy con cáncer, ahora estoy embarazada, entonces perderé el bebé, llevará a un aborto. El aborto terapéutico no mejora la sobrevivencia, va a ser igual, ¿me entienden? Entonces, no es que va a mejorar, no es que va a ayudarle prácticamente abortando su bebé.
prácticamente. Y la cirugía se realiza sin tener en cuenta el trimestre. Si está en el primer, en el segundo, en el tercer trimestre, se operan más. Algunas patologías que vemos cuando está en tal trimestre no se puede operar, entonces vamos buscando adecuándonos. Pero en este caso del problema de un cáncer de mama se puede operar en cualquier trimestre sin tener en cuenta, ¿no? En ese sentido. Este aspecto es importante, ¿no? Favorece la sobrevida de la castración adyuvante, porque hemos dicho que es hormonodependiente. Y eso es lo importante. Ahora, los pacientes con axilas positivas hay niveles elevados de estrógenos. Entonces, la castración adyuvante que vamos a producir va a ayudarle, ¿no? Va a mejorar la sobrevida. A esta paciente, después de que se ha hecho, se le puede sugerir si se puede embarazar después de 2 años de su tratamiento. Entonces, vemos etapas en las cuales podemos ver qué vamos a hacer. De igual manera, en el hombre podemos encontrar las dos variedades in situ, ojalá poder encontrar siempre el perfecto o el invasor. En el in situ, una mastectomía total, no disecas ganglios, nada y estás curado. Podemos ver con oncología si va a hacer algún tipo de tratamiento adyuvante, pero generalmente se va a curar cualquier tipo de neoplasia in situ. En vez del invasor, hay que hacer siempre, igual como en la mujer, una radical modificada con un tratamiento oncológico adecuado. Entonces, vemos las patologías que estamos presentando. Dentro del, dentro de lo que habíamos hablado ya anteriormente, la escuela de radiólogos americanos ha planteado el BIRAT, ¿no? Se domina BIRAT. Entonces, que se llama como informe de imágenes del seno y sistema de datos. Este es el dato, el BIRAT, lo único que nos va mostrando en el aspecto cuando pedimos una mamografía. Y esto nos dice BIRAT 0, BIRAT 1, BIRAT 2, BIRAT 3, 4, 5 y 6. ¿No ve? Entonces, igual, inclusive, cuando vamos a la glándula tiroidea, TIRAT, ¿no ve? De igual manera, va viendo esta clasificación y en este caso de la mamá, el BIRAT, ¿no? Entonces vamos a analizar. Cuando indica 0 es que es incompleta la evaluación, ya hemos hablado. Cuando es 1 es buena, digamos, ¿no? La mamá entonces es negativa para neoplasia. El 2 es benigna, tiene algún tipo de patología, pero benigna. El 3 es cuando es incierta, ¿no? Es probable, nosotros hablamos de probabilidad en la cual pueda tener benignidad. El 4 hay sospecha de malignidad. El 5 ya está prácticamente sugestivo de malignidad. Y el 6 cuando ya hay biopsia, ¿no? Ya el paciente tiene una biopsia y ya es positivo para neoplasia. Entonces, este tipo de, este tipo de clasificación es la que vamos manejando normalmente referente a lo que es las imágenes del reporte sistema de datos. Son imágenes de la mama que están viendo con sistema de datos, con esta clasificación. Entonces, a veces vemos y dicen un viral 3. Entonces, estamos en la nebulosa porque podemos encontrar con un viral 3 un 2%, ¿no? Se recomienda intervalos. Entonces, aquí sacamos algún tipo de recomendaciones al respecto. Cuando es VIRAT 0, se necesita una imagen adicional, estudios anteriores de comparación. Si sale 0, es necesario ver nuevamente, ¿no? Porque esa es falta, está incompleta el estudio. Cuando es 1, hay que continuar la mamografía rutinaria. El tamizaje hay que continuar cada año seguir con el tamizaje. Entonces, estamos viendo si nos da un VIRAT 1 esta paciente, seguir con el tamizaje rutinario anualmente. Si da 2, entonces este sí te tiene que igual manera, tiene las lesiones benignas, continuar con el tamizaje anual. Si da un viral 3, ya el riesgo de malignidad en el cual se tiene que hacer un intervalo de hacerle otra tomografía a los 6 meses. Ya no es al año, porque nos dio este VIRAT en esta tomografía, en esta mamografía nos dio un VIRAT 3. Y al dar un VIRAT 3, entonces nos indica que el riesgo de malignidad es todavía un poco bajo, pero se debe hacer un tamizaje cada 6 meses. En los otros, hacer un tamizaje anual. En este 0 necesita comparación, no nos sirve. En el 1 y en el 2 entonces seguimos con el tamizaje anual, pero con el 3 se tiene que hacer cada 6 meses. No podemos hacer lo mismo. Con el 4, entonces hay un riesgo intermedio de malignidad, en el cual podemos repetirle a los 3 meses o ya someterle a una biopsia para tratar de ver. En el 5 ya prácticamente debe tomarse una acción apropiada. Debemos ya actuar con esto. VISAT 4 a someter una biopsia para ver porque hay una sospecha de malignidad. En el 5 ya es de igual manera, se tiene que tomar ya una conducta, no se puede dejar.
sea, simplemente para hacer el tamizaje se tiene que ver si es 1 o 2. En el 3 es a los 6 meses y del 4 al 5 ya prácticamente toma algún tipo de conducta. Bien, dentro de nuestra clasificación también de igual manera, los tumores, como vamos estudiando en diferentes patologías, vemos esta clasificación, el TNM. El T quiere decir tumor, nódulo, metástasis. O sea, esa es la clasificación que vamos llevando. ¿Y para qué buscamos este tipo de clasificación? Para ver los estadios, en qué estadio estamos encontrando al paciente. La relación del tumor, por ejemplo, el T, entonces más bien dependiente al tamaño, ¿no ves? En relación al tumor. Entonces, T0 sin evidencia, no está evidenciándose el tumor, solamente estamos diagnosticando el T0 por un método de diagnóstico, ya sea por una mamografía, por una ecografía o por una resonancia. Pero palpar no estamos palpando. Entonces, podemos encontrar tumores in situ, carcinoma in situ, TIS, que podemos decir. O el T1, esta es la que ya nos viene. T1 es tumor de 2 centímetros o menos en su mayor dimensión. Si es un tumor ovoide que se encuentra, vamos a ver la parte más larga que se tiene. Entonces, ahí vamos a medir 2 centímetros. Si tiene 2 centímetros, podría estar en el T1. Si es entre 2 a 5 centímetros, el T2. Si es el T3, entre mayor de 5 centímetros, o si es un tumor con extensión a la pared del pie, T4. Vamos a ver eso. Entonces, el T1 es aquel que tiene menor a 2 centímetros de tamaño. Cuando es menor de 0,5 centímetros, entonces T1A. T1B es de 0,5 a 1 centímetro. Y de 1 centímetro a 2 centímetros, T1C. Entonces, ahí tenemos 3 variantes. Y esas 3 variantes es dependiente a los menores de 2 centímetros. El T2 entre 2 a 5, el T3 es de 5 centímetros y el T4 es de cualquier tamaño, pero puede ir a la piel. La piel puede estar abierta o puede ser que la piel esté sin verse ningún tipo de tumoración, pero esté invadiendo hacia la pared torácica. Entonces tenemos el T4A cuando invade hacia la pared torácica, está metiéndose a la pared torácica. El T4B es cuando hay edema, excluyen piel de naranja y está ulcerando la piel. Entonces, cuando el T4B, decimos, es cuando ya la piel está invadida. El C es cuando invade la piel y la parte torácica. Y el D es un carcinoma inflamatorio. Donde se cuenta el T4D es el carcinoma inflamatorio, el más difícil. Vamos a ver con algunas imágenes, vamos a entender mucho mejor. Y de igual manera el nódulo N, la relación del ganglio linfático N0, no hay metástasis, no hay ganglios linfáticos. N1, ganglios axilares al mismo lado, pero son ganglios móviles, se pueden mover. N1, N2 es ganglios fijos, son como una cadenita que no se los puede movilizar. Y N3 es ganglios, aparte de la cadena, va a la otra cadena mamaria interna. Son homolaterales en la cadena mamaria interna. Y las metástasis M0, metástasis que no tiene metástasis, y M1 es metástasis a distancia. Entonces vamos a ir viendo, a ver. En esta imagen se puede poder entender. Entonces, la clasificación T0, TX, no es posible, no se puede palpar el tumor. Solamente con una resonancia encontramos una masa tumoral y que puede tomar una biopsia a través de una mesa de estereotaxis, pero no se palpa, es TX. T0 no se palpa el tumor, o sea, no es el tumor, es el tumor que es in situ, y el T1. El T1 está, este ojito, tenemos acá, la imagen es menor de 2 centímetros. Y hablamos de TA si el límite mayor es de 0,5 centímetros. El T1B si es de 0,5 a 1 centímetro y el T1C de 1 a 2 centímetros. Entonces, un ganglio linfático. Está encontrando un ganglio, un tumorcito que podamos encontrar en ese tamaño menor hasta 2 centímetros. Esa es la T1. El T2 es entre 2 a 5 centímetros. El diámetro mayor es este, que es este. Entonces tomamos el diámetro mayor, que es entre 2 a 5, 2, 3, 4 o 5 centímetros. Entonces decimos, es un T2. El T3 es mayor a 5 centímetros. Es más, su diámetro mayor, más largo, es mayor a 5 centímetros. Y el T4, bueno, aquí no tengo T4 después. El T4 es el que les decía que invade a los diferentes grupos. Vamos a ver ahorita. Y la parte de nodulación del nódulo, NX, es que no se palpa, NC no se palpa, no tiene ganglios
linfáticos N1 son del mismo lado, son móviles. Ganglios N2 es aquellos ganglios que ya son duros, no se pueden movilizar, están fijos. Y el N3 es aquel ganglios a nivel de la mamaria. Entonces, veamos, en X tenemos el tumor, no hay ganglios. ¿Están viendo? No hay ganglios. Tenemos el tumor, tenemos ganglios N0, pero son blancos, no son positivos, es N0. Los nódulos están en 0, no tienen ganglios positivos. En N1 hay ganglios positivos en el mismo lado de la glándula mamaria, pero estos ganglios se los pueden movilizar, son móviles, pues se clasifican en N1. Pero el N2 son ganglios que están todos juntos, es difícil, adherido a planos profundos, prácticamente son positivos de igual manera, pero no ya están en cadena, ¿me entiendes? N2. Y el N3 no solo están aquí, sino están a nivel de la cadena de la mamaria interna. Entonces, ahí tenemos la clasificación del TNM, ¿no? O sea, y la M sería las metástasis. Metástasis, ausencia de metástasis M0 y M1, presencia de metástasis. Veamos, ahí está. Es para ver la última diapositiva. Tenemos la clasificación del T1. El T1 tenemos menor a 2 centímetros. Están midiendo, aquí está, el diámetro más largo, de 2 a 2 centímetros. Y aquí tenemos las tres variedades. La variedad A, que es menor a 0,5 centímetros. La variedad B es de 0,5 a 1 centímetro. Y la variedad C es de 1 centímetro a 2 centímetros, ¿no? Estas son las tres variedades que podemos usar. El T, a ver, aquí tenemos el TA, menor a 0,5 centímetros. El T1B es entre 0,5 a 1 centímetro. Y el T1C es de 1 a 2 centímetros. Entonces, esa es la clasificación del T1, menor a 2 centímetros. El T2 es de 2 a 5 centímetros en el diámetro mayor. El T3 es cualquier tamaño, más de 5 centímetros, grandote. Y el T4 puede ser A, B, C o D. Veamos, esta es la que nos va a orientar. El T4A está invadiendo la pared torácica, pero la piel, miren, está intacta. Entonces sería T4A cuando invade la pared torácica, está invadiendo ya la parte posterior del tórax, ¿no? El T4B está invadiendo, está comiendo la parte de la piel. No estima. El T4C invade la piel e invade también el tórax, ambos. Está invadiendo ambos y el T4D es el carcinoma inflamatorio. Diferente a la parte de nodulaciones, vemos que los tumores pueden dar nódulos. Entonces, N1 es cuando tiene ganglios, así ganglios positivos, pero son móviles, son del mismo lado, y no estos tres negritos que se ven acá. Entonces, tenemos acá ganglios que son móviles, N1. N2 están pegados prácticamente todos ellos, uno solo, como una sola masa, adherido a planos profundos, ese sería el N2. Y a nivel de las metástasis, metástasis 1 al mismo lado, ¿no ve? De la glándula mamaria, metástasis, ya está, metástasis. Y el N3 a nivel de la cadena de la mamaria interna, ¿no? Entonces, bueno, no les quitaré más tiempo, hemos tratado, quizás esto lo vamos a poder repasar un poquito, pero esa es la clasificación del TNM que podamos revisar. ¿Entienden? Yo les agradezco su permanencia y bueno, si queda algunas preguntas posteriores, quizás la última clase mañana la haremos de igual manera de 8, quizás más rápido terminaremos. Nos falta la parte del tratamiento referente a lo que es el cáncer de mama. Pero de acá de la clasificación del TNM vamos a ver los estadios en los cuales vamos a definir cuánto tiempo de sobrevida va a tener nuestros pacientes. Entonces, la combinación del T, del N y del M nos va a condicionar los estadios. ¿Qué estadio? Estadio 1, estadio 2, qué estadio corresponde y el tiempo de sobrevida. Y para esos estadios tenemos algunos tipos de tratamientos que vamos a compartirlos en la siguiente clase. Bueno, gracias a ustedes por su permanencia. Entonces, mañana nos vemos.